Gracias, pues buenas noches. Esta clase se está grabando como la mayoría, casi todas las clases que damos en este curso, La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz. Y vamos a hablar hoy de combatiendo el espíritu de enfermedad. Hay una espiritualidad que es la enfermedad. Decía yo hace un momento aquí a mis alumnos en el Zoom que las veces que el Señor me ha permitido, como me permitirá seguir visitando algunas iglesias y predicando, pero en el pasado me di cuenta que había dos grandes problemas con la iglesia evangélica cristiana. Una, había carencia. Por eso hablamos de combatir el espíritu de pobreza, que es uno de los temas nuevos de nuestro libros 2, El combate espiritual del Rey de Reyes. Y el otro tema que me di cuenta que la gente cuando le ministrábamos sobre sanidad, pasaba media iglesia al frente y me di cuenta del espíritu de enfermedad también, cómo ha agobiado a la iglesia. También son temas nuevos que están en nuestros libros y ya estamos preparando el nuevo curso. Si Dios nos presta vida, estaremos en noviembre empezando. Me gustaría que todos fueran inscribiéndose o decir por lo menos si me interesa para estimularle, echarle muchas ganas en todo. Bueno, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y al transcurso de esta disertación, vamos a ver cómo la oración. La oración de fe puede ser una herramienta muy poderosa para combatir la enfermedad. ¿Y cómo podemos utilizarla para encontrar paz, para encontrar sanidad en muchas vidas? El término de espíritu de enfermedad, usted me dirá, ¿cómo es eso de espíritu de enfermedad? ¿No es nada más enfermedad? No. No, la Biblia menciona el espíritu de enfermedad y aparece específicamente en el Evangelio según Lucas 13:11. Específicamente aquí hay una mujer que había estado lisiada durante 18 años y es sanada por el Señor Jesús en el día de reposo. Entonces, vamos a ver este tema, el espíritu de enfermedad. Y ya sea que veas este video, el diferido, difúndelo entre tus amistades. Es muy Ve bueno. citando y Eh, decía que el espíritu de enfermedad aparece en Lucas 13:11. Eh, específicamente en la Biblia dice, he aquí, una mujer que había estado lisiada. Puedes ver en la diapositiva, en esta obra artística, esta pintura, la mujer lisiada, encorvada. El texto dice aquí una mujer que había estado lisiada durante 18 años. Es sanada por Jesús en el día de reposo. Y Lucas dice que ella tiene un espíritu de enfermedad. Voy a leer el texto completo. Lucas 13:10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué dice la Biblia que tenía esta mujer? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vi algunas versiones bíblicas. ¿A qué se refiere lo que Lucas dice que ella tiene un espíritu de enfermedad?
Hay una versión bíblica que decía un espíritu incapacitante o de discapacidad. A otra versión bíblica dice una enfermedad causada por un espíritu. Y la NBI es otra versión bíblica, dice lisiada por un espíritu. Entonces, simplemente es un espíritu de enfermedad. Y si es un espíritu de enfermedad que aflige a una persona o a las personas, pues es un demonio, un espíritu maligno que hizo que la mujer quedara lisiada durante 18 años. Si nosotros vemos el Evangelio de Dios, dice en Mateo 4:23 que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En la diapositiva vemos a un hombre cojo de nacimiento, lisiado, que sus amigos lo bajaron por el techo y viendo Jesús la fe de ellos, lo sanó. Así recorrió Jesús en su vida Galilea e Israel, enseñando en las sinagogas y sanando. Ahora aquí lo especial de este texto es que está registrado el de la mujer donde menciona espíritu de enfermedad por un médico. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Fíjate en Colosenses 4:14. De hecho, el apóstol Pablo lo distingue como un doctor, como un médico. Seguramente Lucas se dice que era muy culto, muy culto. Los historiadores del griego antiguo dicen que el Evangelio de Lucas está escrito por una persona muy sabia. El griego que usa es de muy alto nivel académico. Seguramente Lucas estudió en alguna universidad de su tiempo. Pero el texto que hemos visto, donde está la mujer encorvada, 18 años, y que escribe Lucas, es muy claro que los espíritus malignos a veces pueden causar enfermedades físicas. Sin embargo, no está claro que hay espíritus específicos como una especialidad, ¿no? Con cosas como la enfermedad, ¿no? Espíritus para cada enfermedad. No, no es así, ¿no? Dice un espíritu de enfermedad. Indica que al menos en ese caso se le había otorgado a un espíritu maligno, a un demonio, el poder de infligir una discapacidad. Mujer encorvada, 18 años, ¿no? Entonces, recuerden cómo es posible que un médico distinga entre la enfermedad natural y los espíritus malignos. Es un médico el que está diciendo un espíritu de enfermedad. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos, que no importa la causa específica de una enfermedad, cualquiera que sea, podemos traer el problema ante Dios en oración. Gloria a Dios. Santiago 4:7 y 8 habla de resistir al diablo, de someterse a Dios. La oración es una manera de obedecer a Dios y de resistir al diablo. Santiago 5:16 dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros para que podamos orar por sanidad. Dice Santiago 4:7 y 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero invitarte, hermano, que cuando estés enfermo o tengas enfermo en casa, algún pariente, alguna persona, ora, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahí encontramos una mujer ahí en el hospital, como muchas veces hemos conocido el ambiente hospitalario, ¿verdad? En mi experiencia personal, sí, he conocido el ambiente hospitalario en múltiples ocasiones, he acompañado a mi esposa también, y a través de la oración y la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo, no solo como mi Salvador, sino también como mi sanador. He sido restaurado de mi salud. Estoy presente aquí hablándote porque el Señor me concedió vida, incluso en casos difíciles que requirieron intervenciones quirúrgicas en mi corazón. El Señor me permitió la salud y la vida. Hoy día tengo un cardioestimulador. Es una tecnología médica que funciona con una pila de litio. En un momento de oración, amados hermanos, le pregunté al Señor, ¿por qué no me sanaste directamente de mi afección cardíaca con un milagro, sin la necesidad de ponerme una tecnología? Y la respuesta del Señor me dejó maravillado porque en mi interior oí esa voz maravillosa interna de Dios, de paz. Me dijo, porque tú eres señal para muchos. Porque escrito está, en los postreros días aumentaré la ciencia. Y estamos viviendo en el siglo XXI donde la ciencia ha aumentado mucho en relación a la medicina. Y también te he dicho que enviaría dos cosas, sanidad y medicina. Entonces, vean ustedes a través del profeta Daniel 12:4, él anunció que la ciencia se aumentará. Y en Jeremías, el profeta Jeremías, otro de los profetas, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Dos cosas. Trae sanidad primero y segundo medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces la promesa de Dios es inefable y en mi experiencia personal, pues la he disfrutado y también la he pasado, ¿verdad? Una vez le dije a mi cardiólogo, que también es cristiano, gracias a Dios por su vida, el doctor Vázquez Reynoso, eh, le dije, doctor Vázquez, ¿sabes qué me reveló el Señor? Que un día me va a dar un cuerpo glorificado, sin necesidad de marcapasos. Y el doctor, pues, arrancó una sonrisa, ¿verdad? Y yo también. Bueno, entonces vean ustedes, Jesús, nuestro amado Señor, sana en un día de reposo a una mujer encorvada, 18 años, 18 años. El Señor es lleno de gracia, ya en el fondo vemos a los fariseos murmurando que por qué la había sanado en día de reposo, si no era lícito.
alguien le dice, oye, ¿por qué no la sanas en otro día? ¿Que no hay otros días para sanar? Y entonces él le dice algo muy fuerte, ¿eh? Le dice, hipócrita. ¿Quién de ustedes, no teniendo un asno, una oveja y cae en un hoyo, no va y la saca? Y esta hija de Abraham, que había estado atada por Satanás, fíjate cómo ya distingue el espíritu de enfermedad. 18 años, ¿no debía ser desatada de esta ligadura? Tenemos a un Dios que sana, pero también que nos puede permitir llevar, decía Pablo, un aguijón en la carne. Eh, por regla general, amados, las enfermedades tienen causas naturales y no sobrenaturales. No todas las enfermedades son causadas por espíritus malignos, no. Hay causas naturales. Causas, vamos a llamarle naturales, que están en toda la humanidad. El apóstol Pablo, por su parte, lo vemos aquí orando en la diapositiva, sufrió una terrible enfermedad que afligía su cuerpo y su alma hasta el punto que le hizo rogar a Dios en 3 ocasiones. Imagínate al apóstol Pablo entrando con toda seriedad a la presencia del Señor a pedirle, sáname, Padre, sáname. 3 veces. Y la respuesta de Dios fue tajante. Debes continuar con esa enfermedad. Usted dirá, ah, caray. Bueno, la razón está en la segunda de Corintios 12, 7 al 9. Si alguien tiene una Biblia y me quiere ayudar para leerla, segunda a los Corintios 12, 7 al 9, escribió el apóstol Pablo la razón por la que el Señor quiso que él mantuviese esa enfermedad. No sabemos cuán dura era, pero 3 veces. A ver, ¿quién nos lee, por favor? Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Amén, amén. Dice así. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltases desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mi debilidad, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vean ustedes, aquí dice un mensajero de Satanás, es un ángel de Satanás. Mensajero es Malak en la Biblia. Dice que lo abofeteé, es decir, que lo golpeé. Dice, para que no me exalte sobremanera, porque él había recibido revelaciones muy, muy altas del Dios Altísimo, gloria a Dios. Entonces encontramos ahí también un espíritu que le causa un aguijón en la carne. Y Pablo fue 3 veces a decirle, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Verdad? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al ver en las Escrituras otro ejemplo donde un padre de familia le dice a Jesús
que pues maestro, esto está en Lucas también, Lucas 9, 37 al 43. Si alguien lo quiere buscar, por favor, es un versículo que nos muestra Lucas 9, 37 al 43. Está en tu libro también, donde un padre de familia le dice a Jesús que a su hijo un espíritu le toma y empieza a gritar, lo sacude violentamente, lo estropea, lo arruina. El muchacho echa espumarajos por la boca y el espíritu no se va fácilmente. Era un demonio, era un espíritu inmundo, un espíritu causante de esa enfermedad. ¿Quién lo lee? Lucas 9, 37 al 43, por favor. Amén, amén. Yo lo Adelante. leo. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Hasta ahí. Maravillándose, ¿verdad? Sanó al muchacho. Hay una reflexión muy teológica pastoral de quien estudia la Biblia a profundidad y hay quienes dicen que la enfermedad jamás hubiese existido porque Dios en el principio nos creó para que viviésemos en un perfecto estado de salud. Y dicen estos teólogos, fue Satanás, el ángel rebelde y enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, pues esa criatura maligna espiritual quien originó la enfermedad, el dolor y la muerte, que hoy afligen a toda la familia humana, la gran familia humana. 7 millones de personas, o 8 creo que somos ya, billones. Al inducir al pecado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahí vemos un mural de la Capilla Sixtina donde Satanás los tienta y luego son expulsados del paraíso. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es decir, Adán y Eva, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vean ustedes. eh, y bueno, aquí el asunto es que podemos pensar que todo lo malo que acontece en el mundo, sean guerras, sean hambres o cosas, pues puede tener algo de origen en Satanás y los espíritus malignos. El Señor le llamó el príncipe de este mundo. Y ellos pueden ser los responsables de todo el infortunio, todo el dolor que afecta al ser humano, directa o indirectamente. Incluso los espíritus malignos son una causa de las enfermedades, trayendo heridas, sufrimiento. Cada enfermedad, vamos a ver en un momento cuántas enfermedades hay en el mundo.
Cada enfermedad tiene una vida, tiene un germen. Puede ser un microbio, puede ser un problema, un desorden en el cuerpo. Ese germen, eh, pues, es el maligno porque destruye la salud. Hurtar la salud, destruir el bienestar del hombre y hasta matar es obra de Satanás. La revelación está en Juan 10:10, donde el Señor Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Qué preciosa promesa, ¿verdad? Esto que Jesús le llamó en la mujer encorvada espíritu de enfermedad, ahí en Lucas 13, de igual manera, cuando sale la mujer, sale la enfermedad. La enfermedad se acaba, se muere, se elimina, desaparece. Recuerden ahí en Lucas 13:16, dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Está claro, Satanás la había atado 18 años. Y Jesús, eh, dice Juan 3:8, primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y estamos leyendo este precioso pasaje del Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay muchos pacientes en los hospitales esperando un abrazo, una oración. Y hablando de enfermedades, por ejemplo, el cáncer, que es uno de los azotes de la humanidad hoy día en el siglo XX, XXI, es una enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células. Les llaman células cancerosas, que proliferan de una manera normal, incontrolada, ¿no? Empiezan a hacerse tumores, las células empiezan a reproducirse, pero anormales, ¿no? Entonces el cáncer tiene una forma de vida o un germen dentro de sí que en sentido espiritual es maligno. El cáncer es maligno, hasta dicen los doctores, este tumor es benigno o este tumor es maligno, ¿no? Y mientras esté ese germen, esa vida de cáncer allí, el cáncer va a continuar su obra de destrucción. Entonces, aquí es donde entra la medicina, el tratamiento médico o la sanidad o las dos cosas, como vimos en el profeta Jeremías, dice. Con un tratamiento médico que corresponda, llevado con fe, además cuando se ora, se ora, se ora, se ora, y se le ordena a ese germen, a esa vida de cáncer que salga del cuerpo enfermo. Se le ordena con la autoridad que nos da la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús y el tratamiento medicinal. eh, el cáncer debe irse y la persona enferma sanará. Miren, yo he sido testigo de milagros personalmente, y con papeles, ¿verdad? Sanidades de SIDA con papeles de CONACIDA. El hermano quedó sano, hoy ministra como pastor una pequeña congregación. El hermano Pérez Villa. La hermana León tenía tumores en el útero. Se oró, se le ungió por fe. Ella tuvo la fe en Cristo Jesús y Cristo Jesús la sanó. ¿Verdad? He sido testigo de estos milagros y he escuchado muchos testimonios de otros cristianos que recibieron sanidad. Ahora vamos a la parte opositora.
Los santeros, los brujos, hacen trabajos para causar enfermedad y muerte, ¿no? Los adoradores de la muerte hacen eso, ¿no? Por ejemplo, dicen San Lázaro, que es según los santeros, ¿no? El espíritu responsable de causar epilepsia, ataques epilepsias o llagas o heridas, el Señor reprende esos demonios. Ellos tienen los santeros dicen María Padilla, que le provoca heridas en el útero de la mujer, el Señor reprenda, ¿no? Y también hay muchas entidades, ¿no? La Santa Muerte, San Simón. Estas gentes trabajan para condenar a las personas al dolor. Cobran dinero para causar enfermedades y para que sean esclavas de las intervenciones médicas de por vida y llevarlas a la muerte. Por eso nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz contra todos esos hechizos, embrujos y cosas perversas. Dice claramente el Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, vean ustedes, llámese peste destructora, puede ser una bacteria, puede ser un virus. Las escrituras le llaman peste, pestilencia, mortandad. Y Dios dice, Él te librará. Él te librará. Entonces, por la fe en Jesucristo somos libres y estamos libres. Ahora sí que estamos vacunados con el Salmo 91:3 y 6. Alguien diga gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. ¿Se acuerda usted del COVID-19 que causó una pandemia mundial con miles y miles de muertes? Yo perdí algunos amigos pastores, decían, ¿cómo si es el pastor? La pastora Mari, tan buena persona que era, toda una líder. ¿Cómo es que murió de COVID, no? Y la pandemia nos sorprendió a todos, nadie le esperaba. En el tema que vimos ayer, ¿verdad? Se trató ese tema. Eh, Recuerdo el encuentro con un amigo, él es un rabino mesiánico, un judío, y platicando con él en su oficina, él me dijo categóricamente que por revelación, él sabía que el virus de COVID-19 era un demonio, era una pandemia mundial con miles y miles de muertes causada por un engendro del maligno, según él, ¿verdad? Según él y la Tanaj y la Torá y todo lo que ellos estudian, ¿no? La Kabbalah Yo no voy a darle tanto asunto a eso, pero sí sé que causó muchas muertes el COVID. Seguramente algunos de los que me están oyendo aquí, ya sea que vean este video o el diferido, pues conocen a alguien, algún vecino, algún pariente que murió de COVID, ¿no? Están las teorías conspirativas, ¿verdad? Que han encontrado al diablo hasta en las vacunas contra el COVID, ¿no? Y que se no te vacunes y, en fin, en ese tema es muy intrincado, pero sí te debo de informar que hay de 5,000 a 7,000 enfermedades en el mundo. Si le preguntamos a los estudiosos de la medicina, a los galenos, a los médicos, hay de 5,000 a 7,000, algunas son insospechadas. Son muchas las aflicciones de la gente. En un estudio bíblico que di en épocas pasadas, eh, allá por los años 80 más o menos, se reunieron especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Se reunieron para estudiar
¿Cuántas enfermedades eran llamadas incurables? De esas que no tienen remedio. Y estudiaron y ellos dijeron, son 39. 39. Y cuando yo veo en las escrituras, por sus llagas fuimos nosotros curados, refiriéndose al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bendito sea Jesucristo, Yeshua nuestro Mesías. Él recibió 39 azotes en esas llagas. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Ahora, consideremos de estas enfermedades. 5,000 hay varios tipos de enfermedades y pueden ser causadas por espíritus, ¿no? Hay enfermedades mentales. Los manicomios o sanatorios mentales están llenos de gente que ha desquiciado su razón. Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Si estudias la Biblia, ¿cuáles son las enfermedades mencionadas en la Biblia? Pues en la Biblia estudiamos y leemos y encontramos en sus páginas, ¿verdad? La lepra, la epilepsia, la fiebre, la disentería, la sarna, la tuberculosis, ¿verdad? Estas aparecen en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento encontramos la parálisis, la mudez, la ceguera, la hidropesía, la mano seca, el flujo de sangre, eh, heridas, ¿no? Por ejemplo, por una espada en una oreja, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, vemos estas manos tienen artritis o reumatismo, artritis reumatoide. También puede ser un espíritu opresor del diablo. Estuve en un estudio bíblico maravilloso que presentó la esposa de mi cobertura, también ella es pastora, Araceli César, y nos dijo que todas las enfermedades pueden tener un origen en alguna causa y nos decía la falta de perdón. La falta de perdón puede traer cáncer, puede traer artritis, ¿no? Y que cuando la gente empieza a perdonar, empieza a sanar. Un médico de hoy día puede decir, bueno, tiene los nervios auditivos muertos, pero la Biblia le llama espíritu de sordera. Puede decir la ciencia médica que a un joven que no puede hablar, como cuerdas vocales no desarrolladas, ¿no? Dice el diagnóstico médico. Pero la Biblia le dice mudes, de espíritu mudo, ¿no? Entonces vean ustedes, un especialista de hoy día puede decir, es que tiene glaucoma o tiene cataratas, pero en la Biblia dice ceguera, ¿no? Vean ustedes, ahora, ¿significa esto que todas las enfermedades son consecuencia de la intervención del mundo de los espíritus? No, hermanos, no. Hay causas naturales y hay causas que pueden ser espirituales. La mayoría son causas naturales. ¿Qué dice usted acerca del caso de Job? Quizá usted se pregunte, oiga, ¿no fue un espíritu malvado el que lo enfermó? Sí, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que Satanás causó la enfermedad de Job. No obstante, fue un caso excepcional, ¿no? Job tuvo mucho tiempo la protección divina contra el ataque demoníaco. Cuando el diablo le responde a Dios que viene de rondar la tierra,
el Señor, el Todopoderoso, aleluya, gloria a su santo nombre, le dice, ¿has visto a mi siervo Job cómo es un hombre íntegro? ¿Y qué le dice el diablo? A Dios. ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Esto está en Job 1:10. ¿No le has puesto un cerco de protección a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Miren, Satanás desafió al Señor y el Señor permitió que lo tocara para que viera su integridad con enfermedad, pero que no le quitara la vida. O sea, el Señor permitió que Job fuese afligido durante un tiempo, pero que no lo matara. En Job 2:5 al 7, no sé si alguien me quiere ayudar a leer, vamos a ver cómo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para que Dios quite ese de protección maravillosa que por la fe declaro está en tu vida y en mi vida. Job 2:5-7. ¿Quién lo lee? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Dios le permitió y Job fue muy afligido con esa sarna. Todo su cuerpo, dice, ¿no? Pero llegó un día en que el sufrimiento de Job terminó, gloria a Dios, y Jehová recompensó su integridad muy generosamente, bendito sea el Señor, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Debemos entender una teología básica que hasta un niño entiende. Dios es bueno, Satanás es malo. ¿Alguien quiere leer Job 42:10, por favor? Y Amén, quita amén. la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas de, que habían sido de Job, perdón. Bueno, vea usted, ¿no? Satanás se aprovechó del debilitamiento de Job todavía para desanimarlo con sus amigos, ¿no? Le hacía temblar, tambalear de su justicia en Jehová Dios, pero aún así Job se siguió apoyando en Dios como su única esperanza, ¿sí? Hoy Dios te dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bendito sea el Señor. No vemos a la mujer de Job, ¿no? Satanás utilizó la persuasión no solo de quitarle su familia, le quitó sus riquezas, le quitó su salud. Job tuvo además que escuchar el consejo terrible, terrible de su esposa, su ayuda idónea, ¿eh? ¿Qué le dijo la mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Job 2:9. Textual dice, díjole entonces su mujer, aún sigues aferrado a tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Quería que maldijera a Dios. Luego vinieron sus tres amigos, ¿verdad? Para decirle, por tu pecado estás enfermo, por tu pecado estás así, eres un soberbio, eres un altivo. Y le dan toda una serie de argumentos de la grandeza de Dios, ¿verdad?
pero cuando nos encontremos enfermos, pues a lo mejor van a llegar los amigos de Job, ¿no? A decirnos, ya ves, por eso estás así, porque eres un miserable pecador, ¿no? Satanás va a intentar que traicionemos nuestra fe, que dudemos del Señor, pero no, amados. Es tiempo de orar. Es tiempo que cuando nos aflija la enfermedad, consideremos a nuestro Salvador. Sí, hubo imperfección en Adán y Eva, pero hay un segundo Adán. Y la Biblia habla de enfermedades naturales, ¿no? No solo la de tipo Job, ¿no? Por ejemplo, acuérdese de Isaac, lo vemos en la diapositiva, fiel, se quedó ciego varios años antes de su fallecimiento, ¿no? No por causa de malos espíritus, no, sino debido a su edad avanzada, ¿no? Génesis 27:1 dice, aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, ¿no? O Raquel, una de las esposas de los patriarcas, dice Génesis 35:17-18a, aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, ¿no? Entonces Raquel murió dando a luz como consecuencia de la flaqueza humana, no porque el diablo interviniese, ¿no? El Señor se la llevó para tenerla ya en su gloria santa. Con el tiempo, muchos siervos fieles de la antigüedad en la Biblia murieron debido a la imperfección heredada desde tiempos de Adán, pero no porque fueran objeto de hechizos o maldiciones. Hay causas naturales, ¿sí? Así que echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, ¿no? Sí, muchas personas supersticiosas que podrían sanarse, pero son supersticiosas, eh, no buscan ni a Dios ni a la medicina. Son unas descuidadas, ¿no? Algunos van y buscan al brujo, buscan métodos espiritistas, y ya cuando estos fracasan, cuando el espiritista, el brujo no pudo sanarlo, entonces van al médico, ¿no? Sí. Es como ese africano, ¿verdad? Que dice que cura todas las enfermedades, y no es cierto. Se han muerto muchísimas gentes por muertes que se podían haber evitado, pero es la ignorancia que le dicen, yo conozco un huesero, yo conozco a alguien que sanó por un santero y todo, ¿no? Y ahí van, ¿no? Entonces, cuidado. A veces no previenen las enfermedades, comen alimentos con las manos sucias, ¿no? Hay madres que no saben leer ni escribir y pierden a sus niños porque no por otra cosa, sino porque son analfabetos, porque les falta la educación y está el círculo de la pobreza en esa familia. Entonces la ignorancia puede ser mortal, ¿sí? La ignorancia. O las enfermedades con la negligencia, ¿no? Por ejemplo, si usted no sabía, el enemigo número uno de la enfermedad, el enemigo número uno de la humanidad, quiero decir, perdón, son los mosquitos, causan virus, bacterias, hay insectos, entran en contacto, las moscas antes de comer, las manos que preparan la comida no se lavan,
¿verdad? Van al sanitario, no se lavan las manos. En muchos países duermen sin una mosquitera y hay malaria, chikungunya, paludismo. Ahí en Acapulco hubo una época donde hubo mucho chikungunya. En Brasil, ¿no? Paludismo, ¿no? Y sería bueno que pues fumigaran, que quitaran las latas de agua. Entonces, hay muchas personas, amados hermanos, que ustedes saben, se enferman millones de personas o mueren prematuramente por su vida insensato. La borrachera. ¿Cuántas gentes mueren de cirrosis hepática? Y ya que están todos cirrosos, acepto a Cristo. Pues sí, pero ya las consecuencias de tu pecado, ¿verdad? Cuando se dijo, bueno, pues el alma es salva, pero el cuerpo pues, está ya deteriorado, ¿no? La inmoralidad sexual. ¿Cuántas gentes mueren de enfermedades sexuales, ¿no? ¿Verdad? La drogadicción. Ahorita el fentanilo, ¿cuántos miles han muerto? En Canadá, en Estados Unidos, ¿no? El tabaco ha arruinado la salud de mucha gente, ¿no? Los vicios, una enfermedad. ¿Murieron por un hechizo, por un espíritu? No. Mucha gente es culpable de su propia dolencia. No podemos culpar al espíritu de enfermedad, ¿no? Sino que mucha gente no desea aceptar esa responsabilidad, su modo imprudente de vivir, ¿no? Bueno, voy a hablar de la sanidad. ¿Les parece bien? Padre, dame sabiduría de tu gloria, Padre, para hablar sobre la sanidad. Ahora bien, la escritura, bendita la Biblia, también nos habla de la posibilidad de sanidad divina por el Espíritu Santo. Si alguien quiere buscar la primera de Corintios 12:9, por favor. Y alguien más, Marisol, si quieres buscar primera de Corintios 12:9 y nuestra hermana Sonia, Marcos 16:18, por favor. La Biblia Primera de nos habla- Corintios. A ver, ahorita comento, es primera de Corintios 12:9, pero un momento. El don espiritual de sanidades, aquí la Biblia dice que hay un don espiritual de sanidades, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede visitarnos y habla de ese don de sanidades que va a traer milagrosamente sanidad o liberación de la enfermedad o de las dolencias, ¿verdad? A ver si quiere leerlo, por favor, Marisol. Sí. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu Santo. ¿Verdad? Dones de sanidad. En una versión bíblica dice dones de sanidades, en plural. Aquí encontramos que hay un poder de Dios que destruye la obra del pecado, la obra del diablo también en el cuerpo humano. Hay un poder, como las sanidades que Jesús y los discípulos realizaron, no solo Jesucristo, sus discípulos. En Marcos 16:18, Sonia, si quiere leer. Amén, amén. Y tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate a los creyentes por la imposición de de las manos y la oración, ¿verdad? Sanarán. Es decir, hay un poder.
de Dios. En Hechos 8, 5 al 13 encuentro a un discípulo que se llama Felipe, dice, lo encontramos en la Biblia, Hechos 8, 5 en adelante, dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y las multitudes, unánimes, prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y habría gran regocijo en aquella ciudad. Entonces, hermano, vean ustedes, en Primera de Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades. Cuando leo este tema, cuando se refiere a dones de sanidades, dones de sanidad en plural, buscando en el griego, dice charismata lematón, es plural, sanidades, no una sola sanidad, sino sanidades diversas, ¿no? Nos está diciendo que hay diferentes dones de sanidad, ¿no? Puede significar una amplia gama de destrezas o habilidades espirituales para curar y sanar con el poder de Dios. Aleluya. Esto puede ir desde sanidades milagrosas o sorprendentes para que los cojos caminen. Una vez en Toluca, estando predicando, cuando empecé a ministrar, llamé a que pasaran al frente los que tuvieran una necesidad de Dios, y inmediatamente me ponen a un joven en una silla de ruedas enfrente. Y ay, Dios mío, yo francamente le decía, Señor, no sé qué vas a hacer. Hablé con el joven y le dije, ¿crees que puedes pararte? Y él dice, no. Y le digo, en el nombre de Jesús. Bueno, él ya había recibido a Cristo, fue lo primero, ¿eh? Primero la salvación y luego la sanidad. No olviden esto. Primero la salvación y luego la sanidad. Ese joven recibió a Cristo y luego le dije, ¿crees que puedes pararte? Me dijo él, no. Le digo, sí puedes en el nombre de Jesús. A ver, di en el nombre de Jesús. Haz un esfuerzo. Yo lo ayudé con las manos y lo levanté y que se pone de pie, Dios mío, el más espantado era yo. Era yo el más, me espantó ver al muchacho, y ya que estaba caminando le digo, ahora ven, camina, y agarrándolo de la mano dio un pasito, y la iglesia que empieza a gritar, aleluya y gloria a Dios, y a ver otro pasito, da otro pasito, no, la iglesia se volvió loca, y caminó 3, 4 pasitos y se cansó y se quedó parado, pero lo vieron caminar. Una sanidad divina no la hice yo fui el más espantado, la hizo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque fue en su nombre. Yo me asusté y, y, y pocas veces lo he vuelto a ver, lo volví a ver en Acapulco, con un consiervo que iba yo acompañando, que se levantaban de su silla de ruedas. Pero no, es un acto de fe. Y es Jesús mismo en su santo nombre el que lo hace. Nosotros somos, pues, barro, somos pequeñitos. Es el glorioso amor de Cristo, el arrepentimiento de los pecados, la fe, el que levanta al enfermo. Los dones de sanidades, pues pueden ser incluso la comprensión de aplicar un medicamento exacto, la capacidad de mostrar amor a los demás. En este caso, cuando yo le dije, sí puedes, surgió un amor en mí por ese muchacho, una compasión. Pero no era mi amor ni mi compasión, era el amor de Cristo. Y fue que se levantó.
Entonces, el amor puede sanar una herida emocional, como esa persona que está agonizando, le ponen las manos en la cabeza, le hablan del amor de Cristo, del perdón y todo, y se levantan, hermano. El propósito de los dones de sanidades es liberar al enfermo, al que sufre, sanar enfermedades, destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Hechos 10:38 es muy claro cuando dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por supuesto que el poder para sanar nunca estuvo en sí mismo en la persona que lo tiene. A veces el Señor deposita un poco más de fe para que usted pueda orar. El poder para sanar es de Dios. Solamente Dios, a través de Cristo, sigue sanando, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios todavía realiza milagros. Dios todavía sana a las personas. No hay nada que impida que Dios sane a una persona. Y puede usar tu propia vida, tú que me oyes. Es la incredulidad lo que detiene. La falta de aplicación del don del Espíritu. Ahora, dime algo, ¿la salvación es por sí misma o es un milagro? La salvación eterna de un alma es un milagro. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios entró en nuestras vidas. El Espíritu Santo, por gracia somos salvos. No que nosotros lo hayamos buscado a Él, sino que Él nos buscó primero y nos hizo nuevas criaturas. La salvación es la mayor sanidad de todas, hermano. Voy a continuar hablando de la sanidad todavía, con la ayuda del Espíritu. Hay varias formas de recibir la sanidad. Primero, la sanidad por medio de la oración propia del afligido, ¿no? Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así de sencillo. ¿Está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Marcos 11:22-24, la Biblia dice, gloria a Dios, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieran orando, creyendo, creed que lo recibiréis y les vendrá. Juan 14:14, ¿qué dice? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la sanidad puede venir por la oración propia del afligido. Ahora vamos a ver un caso muy bueno, muy bonito, me gusta. En el Antiguo Testamento, la enfermedad del rey Ezequías. El rey Ezequías clamó al Señor y sanó. Segunda de Reyes 20, del 1 al 11, no sé si alguien me puede ayudar a buscar ahí en la gráfica. Segunda de Reyes 20, 1 al 11, es un versículo largo, está el rey Ezequías enfermo, ¿verdad? Y dice enfermo de muerte. A ver quién lo lee, quién lo encuentre primero, por favor, tenga la bondad. Segunda de Amén. Reyes. En aquellos días
Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masas de higo, y tomándolas la pusieron sobre la llaga y sanó. Amén. Aleluya, qué poderoso pasaje de fe. Cómo Isaías, enfermo de muerte, habiendo sido anunciado por un profeta de Dios, clamo, rogo, le pidió perdón con arrepentimiento a Dios. Y el profeta ya se iba. Y a medio patio le dijo: regrese y dile que lo sane. Y le doy 15 años. ¡Wow! ¡Qué precioso! Jeremías 33:6 es un versículo poderosísimo. Y aquí, yo que tú lo subrayaba en mi Biblia y me lo aprendía de memoria. Es un versículo poderoso. Dice: aquí yo les traeré sanidad y medicina. Son dos cosas que va a traer Dios. La primera es sanidad y la segunda es medicina. En ese lugar y en ese orden. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, vean ustedes, consultar a los médicos, el uso de medicamentos, de medicina. La Biblia es muy clara que usemos medicamentos y medicina, así como el consejo y la consulta médica, porque hay algunos que dicen: no, 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 ya no tomes medicamentos, deja de tomarlos. No, aquí Dios dice sanidad y medicina. Lo primero, por supuesto, es la confianza en Dios. Esto no crean que el cristiano nada más va a recurrir a los puros medicamentos. No, va a recurrir a Dios primero y luego a los medicamentos si son necesarios. ¿Sí? O sea, si se pone la confianza en el hombre antes que en Dios, ese es un error. Primero la confianza en el Eterno, bendito sea. Veamos ese orden. Primero sanidad, que es la intervención de Dios, y luego la medicina, que es la intervención humana. Le voy a dar un ejemplo de esto: el pecado de Asa. Asa fue un rey allá en Israel, que recurrió a prácticas médicas de su tiempo que contradicen a las escrituras y a la voluntad de Dios, y ese fue el pecado de Asa, ¿no? Es un pecado. Dice segundo de Crónicas 16:21, textual: en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Pues no era un rey de Israel, no conocía la escritura, no tenía sacerdotes, no tenía consejeros, tenía profetas, tenía consejo, pero no los buscó, no buscó a Dios, no buscó a Dios. Se fue derechito a los médicos
Y dice segundo de Crónicas 16:12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Concluimos que colocar más confianza en un médico que en Dios es un error para un cristiano. Para un incrédulo, pues, allá él, ¿verdad? Cada quien su vida. Pero para un cristiano sería un error. Porque si un creyente busca el consejo de Dios con humildad, con respeto, y luego de buscar a Dios, usa remedios naturales o caseros o medicamentos médicos producidos, químicos producidos por la ciencia médica, no hace mal, no hace mal. La Biblia habla de estos ejemplos, pero el pecado de Asa es que buscó primero a los médicos y no a Dios. Ahí te va otro caso, ¿no? El pecado de otro rey, Ocosías. Ay, Ocosías. Ocosías, para tu información, es hijo de Acab. No estoy seguro si fue hijo de Jezabel, pero sí de Acab. No sé cuántas mujeres tendría. Esa actitud, o peor, fue la que tuvo Ocosías. La muerte de Ocosías es porque él consultó a falsos dioses y murió como un juicio. Segundo de Reyes 1, 2 y 4 dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Crom. ¿A quién consultó? A Baal-zebub, dios de Crom, dice, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿No? Entonces, eso mandó Ocosías. Dice la escritura, continuó. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel? ¿Que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Pues el rey Ocosías, siendo israelita, conocía la palabra de Dios. Conocía al Dios único y verdadero, y sin embargo fue a consultar a Belcebú, seguramente a través de brujos o de hechiceros. ¿Sí? Cuando un creyente va a consultar brujos y hechiceros, corre peligro. Peligro espiritual. Los egipcios, los griegos eran médicos de fama en el antiguo mundo y todos hablan de encantamientos, de amuletos, ¿no? Pero en este caso a Ocosías, Dios les manda al profeta Elías y le manda un juicio de muerte de parte de Dios. Entonces, en conclusión, un creyente pone su vida en riesgo si va a consultar brujos o nigromantes. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con las formas de sanidad. Esta forma está en mi libro Implantando el Ministerio Profético, el libro número 1. Dice así, sanidad por la imposición de manos. Bueno, ya dijimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y al igual que el ayuno, la imposición de manos, la unción con aceite van de la mano con la oración, ¿eh?
O sea, si tú pones las manos sin oración, pues no, como que hay que pedirle a Dios, ¿no? Entonces, en Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, aleluya, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, gloria a Dios. Otra forma que la Biblia nos dice es el uso de aceite. Aceite, que es la unción, con autoridad, con fe. Dice Santiago 5:14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quién va a orar? Gente madura de Dios. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo tengo aquí un poquito de aceite de la Santa Unción. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No solamente en el libro de Santiago, Dios nos habla de la unción de aceite. El aceite que nosotros producimos aquí en la escuela, que produzco aquí, lo hacemos con 4 especias finas, como dice el libro de Éxodo 30. Y el aceite no tiene nada, nada, nada. No crean que hay por el aceite, no. El que sana es Jesucristo. Él es el ungido. Pero Dios honra su palabra en una forma simbólica. Tomamos un poquito de aceite, se lo ponemos en la cabeza y le decimos una oración de sanidad. Dios te sana. Ahora, Marcos, en el Evangelio de Marcos 6:13, también menciona que los discípulos, dice Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. En las escrituras se ha usado el aceite, puede ser aceite de olivo, como símbolo de un medicamento, ¿sí? Es símbolo del Espíritu de Dios. Así, el aceite puede representar el ámbito médico y espiritual de la vida. ¿Verdad? Los cristianos no debemos de separar lo físico de lo espiritual. Jesucristo es Señor de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Alabado sea Dios. Y dice claramente la oración de fe. ¿Qué es lo que lo salva? ¿La imposición de manos? ¿El aceite? ¿El médico? Creo que las 3 cosas, pero sobre todo la oración de fe. La oración de fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo como Señor, como Salvador y como sanador. La oración de fe salvará al enfermo, ¿no? Entonces concluimos en este curso de guerra espiritual, aprender a orar, a discernir, a guerrear contra todo espíritu de enfermedad, hermanos. Debe ser una oración enérgica, de amor, llena de amor, de compasión, llena de autoridad, invocando el poder de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, reprendiendo al espíritu de enfermedad, expulsándolo del cuerpo del enfermo. Y la oración debe enfocarse en la fe, en el poder de Dios para sanar, restaurar el cuerpo, la mente del enfermo. Y bueno, pues es importante tener una actitud positiva de fe para que la oración sea efectiva, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice 1 Corintios 3:16, ¿te acuerdas? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Juan 14:16
Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con ustedes y estará con vosotros. Bueno, la sanidad, la oración a Dios también es importante, llevar acciones prácticas, seguir las indicaciones médicas, llevar un estilo de vida saludable sostenido por la fe, una buena alimentación, con fe, determinación y sabiduría en nuestro cuerpo. Podemos clamar por sanidad. Y lloro a ustedes en el nombre de Jesús, que Dios te conceda salud, sanidad y larga vida, y seas como David, que murió de buena vejez y lleno de salud, ¿verdad? O como Moisés, 120 años, y si no perdió el brillo de sus ojos ni vigor. Dios mío, Dios es fiel y verdadero. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que hoy aprendiste a clamar a Dios por sanidad y ver su poder actuar en nuestras vidas. Te agradezco mucho. Soy tu amigo Javier Hermoso. En el nombre de Jesús te bendigo. A los que vean este video, pues terminamos la charla de hoy.